para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe de Dios. Recibe más. De que iba a regresar, ¿sí? Me iba a ir a Guayaquil a estudiar al seminario de esa denominación, no pentecostal. Entonces llegué a Quito. Cuando llego a Quito, empiezo a estudiar en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Todo el mundo hablaba del bautismo en el Espíritu Santo, que del hablar en lenguas, que el bautismo en el Espíritu Santo, que el hablar en lenguas. Y dije, Señor, ¿a dónde me trajiste? Y cuando empezaban los cultos, las capillas, los devocionales, la gente empezaba a hablar en lengua y digo, Dios mío, ¿en qué ando? ¿En qué me he metido? Y empezaban una vez a hablar que el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo, y todos los días era lo mismo. A cada rato el mismo asunto. Que el hablar en lenguas, que el hablar en lenguas, que el bautismo del Espíritu Santo, que el hablar en lenguas. Yo dije, bueno, ya, ¿qué pasa, no? Y de tanto empezar a escuchar esto, yo dije, bueno, ¿y de qué se trata? Y empiezo a conversar, a preguntar, bueno, dime de qué es. Porque yo no lo conocía nada de esto. ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Qué es esto? Y me empezaban a hablar. Y cuando todos se presentaban, todos mis compañeros que son ministros ahora y pastores de las iglesias, sí se presentaban. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y que sí, que por aquí. Entonces yo un día decía, bueno, ya de tanto que me hablan, algo debe ser de verdad todo esto, ¿no es cierto? Entonces le dije a Dios, Señor, si esto es verdad, pues, bueno, pues déjame vivir y conocer y experimentar esto. Y entonces yo decía, bueno, hermanos, yo no creo en estas cosas. Fíjense ustedes, el único bicho raro de todos los estudiantes ahí. Si yo no creo en esto, yo no creo en esto, pero si esto es de Dios, yo también lo quiero, les decía yo. Entonces, había siempre la tradición en el seminario de hacer las capillas, los cultos y todo lo demás. Y recuerdo tanto, yo nunca me olvido, y lo he contado en Quito, en Guayaquil, que hubieron 2 misioneros. El uno ya está en la presencia de Dios, Benjamín Lafón y Berlin Stuart. Y estos 2 hombres empiezan a orar por mí, a ayunar y a orar por mí, para que yo reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque era el único del grupo que no lo tenía. Y empezaban a orar por mí, empezaron a orar por mí. Ya faltando un día para que el último día de clases, que se acabe el culto, empezaron a orar y ministraron el bautismo del Espíritu Santo y me sentaron ahí. Dije, bueno, hoy va a ser el día, si esto es de Dios, sal. Me senté por ahí, sentí algo, pero no pasaba nada. No pasó nada por ahí, como que ya quería. Y un compañero, recuerdo que me dijo, mañana lo recibes. Llegó al siguiente día, el pastor Benjamín Lafón predica el poder, Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo, empieza a habló en la capilla, y pregunta el pastor, fíjense yo que era el último, ¿no? El único que no lo había recibido. Dice, ¿cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Como que iban a venir toditos, hermano. Como que todos iban a pasar si yo no era el único que no lo tenía. ¿Cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo sentado ahí, ¿no? Y un compañero me coge al cuello y me dice, pasa adelante que a ti te están llamando. Así que pasé adelante. Me dice el pastor, entonces, siéntese aquí adelante. Me senté adelante y se pararon los 2 misioneros, estos 2 siervos de Dios que los amo mucho. Me empiezan a orar, todo el mundo orando, pone las manos sobre mí, sobre mi hombro, sobre mi cabeza, hermanos, y ahí sí sentí un fuego que me empezó a quemar desde arriba hasta abajo, hermano. Empecé a temblar, cerré los ojos, mis labios empezaron a moverse, hermano, y ¡zas!
Recibo el poder, el bautismo del Espíritu Santo conforme a lo que dice Hechos capítulo 2. Y recibo ese poder, hermano, y siento que un fuego me quemaba, hablaba y empezaba a hablar en lenguas y empezar a hablar en lenguas y empezaba a hablar en lenguas. Y era algo increíble, sentí en ese momento que mi vida cambió, hermano. Mis ojos se abrieron, en mi mente cambió. Puedo decirles que mi vida cambió. Cambió, pero cambió totalmente, hermanos. Cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, mi vida cambió. Entonces, cuando yo recibo, había algo dentro de mí, había un fuego de Dios que me quemaba y era una cosa impresionante. Quería salir a predicar y quería hacer esto, quería hacer lo otro, porque había un fuego de Dios que me quemaba. Pero yo seguía siendo de la iglesia no pentecostal. Termina el semestre y me regreso a mi casa. Cuando salí de mi iglesia, yo era el líder principal de jóvenes por muchos años. Lógicamente, cuando yo salí, el pastor había formado a sus líderes, al líder de jóvenes y todo. Y ese día sábado, que era el culto de jóvenes, yo bajo al culto de jóvenes, pero bajaba alegre, contento, feliz y todo lo demás. Llegué al culto de jóvenes y resulta que no llegaba el líder de jóvenes pues para dirigir el culto. No llegaba, híjole, no llegaba. Y todos los chicos afuera, el uno se quería ir, el otro estaba por el otro lado, en fin, todo el mundo estaba ahí y ya se querían ir. Entonces, cuando pasó eso, entonces ya se iban y le digo, no se vayan, esperemos un rato más. Y uno de los jóvenes que era parte del equipo cuando yo estaba, dice, oye Fabián, pero hazte cargo tú, pues tú ya sabes hacer estas cosas. Digo, sí, es verdad, me voy a hacer cargo. Dije, está bien, yo me hago cargo. Yo estaba ahí en otro mundo, ¿no? El pastor, era la iglesia aquí, y atrás estaba la casa pastoral. Sí, había una ventana grande donde el pastor podía oír y a veces veía lo que estaba pasando en el templo principal. Y empezamos el culto, hermanos. Tomo a cargo el culto. Recuerden que estoy en una iglesia no pentecostal. Tomo a cargo el culto, hermanos, y ese culto, hermanos, les hago saltar, brincar, hablar, y yo hablando en lenguas ahí, hermanos, y los jóvenes cantando, saltando, brincando, un culto pentecostal de esos que nunca habían visto en la vida, hermanos. Yo hablando en lenguas feliz, gritando y todo el mundo aplaudiendo, y todo ahí haciendo un tiempo de gloria con la presencia de Dios. Y hacemos el culto y todos los jóvenes felices y yo más feliz de todo porque estábamos en la presencia y encendidos con la llama de Dios. ¿Qué cree que me pasó al siguiente día, el día domingo? ¿Qué se imagina usted que me pasó? El pastor, hermanos, se para en el púlpito, hermanos, y me lanza el sermón encima, hermanos. Que sí, que aquí hay personas que son desordenadas, que esto no se va a permitir y todo era para mí. Media hora un sermón dirigido para mí, hermanos. Terrible, hermano. Son los beneficios de estar lleno de la presencia de Dios. Mire lo que le pasó a Pedro. Hechos capítulo 2, verso 14, por favor. Hechos 2, 14. Dice Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí lo encontramos al apóstol Pedro, ¿no es cierto? Está hablando. Pero yo quiero decirles que he descubierto algo, iglesia, que existen en el Nuevo Testamento dos Pedros diferentes. Ha habido dos apóstoles Pedros, ¿usted sabía eso? Hay dos Pedros. ¿Por qué este Pedro del libro de los Hechos no es el mismo de los evangelios? Este Pedro que está hablando aquí en el versículo 14 no es el mismo de los evangelios. El Pedro de los evangelios era un Pedro violento. ¿Qué sucedió cuando vinieron a atraparlo a Jesús, a llevarlo preso? Dice que Pedro sacó la espada y por ahí salió volando una oreja. Era un hombre violento. Este no es el Pedro que está aquí. Y cuando lo estaban lo iban a en la última cena, Jesús dice,
voy a ser crucificado. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Este grupo de impíos, incircuncisos, fariseos, te van a negar, te van a entregar, pero no yo, Señor. ¿Qué pasa, Señor? Si yo soy Pedro, yo no te voy a negar. Si tú dime dónde están, Señor, y me paro al frente y te defiendo, Señor. Y yo voy a salir al frente y voy a hablar y voy a pelear por ti, Señor. Por estos impíos sí te negarán, pero yo no, Señor. Y cuando tomaron a Jesús, ¿qué pasó con Pedro? ¿Dónde andaba Pedro? Cuando aparece por ahí, alguien le dice: oye, tú no eres de los discípulos de este hombre que lo están tomando preso. No, ¿qué pasa? No, yo ni lo conozco siquiera. Aquí tomando un poquito calentándome, pero yo ni sé quién será. Tú eres un Galileo, yo te conozco. No, ¿qué pasa? Estás equivocado. No, yo no soy. Y cuando Jesús fue crucificado, ¿dónde se encontraba Pedro? Pedro se encontraba oculto en una casa. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque a él le daba pánico que le pase lo mismo que le pase al maestro. Entonces, el Pedro de los evangelios no es el Pedro de los hechos. Es otro Pedro. Y aquí en el versículo 14 encontramos a Pedro haciendo ¿qué? Dice que se para y empieza ¿a qué, hermanos? A hablar y a predicar frente a la multitud. A Pedro en ese momento no le importaba quién le escuche. A Pedro no le importaba si lo tomaban preso. A Pedro no le importaba si tenía que morir en ese momento. A Pedro no le importaba nada. ¿Por qué? Porque era otro Pedro. Pero ¿qué había recibido Pedro? Pedro había sido lleno de la presencia de Dios. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, hablas con valor el mensaje de Dios. Repito, cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, hablas con valor el mensaje de Dios. Cuando tú tienes la presencia, cuando estás lleno de la presencia de Dios, iglesia querida, hermanos queridos, no vas a tener temor de hablar el mensaje de Dios. No te va a importar quién te escuche, no te va a importar nada. Lo único que tú quieres es predicar y hablar el mensaje de Dios. Es lo mismo que me pasó cuando recibí la llenura del Espíritu Santo. Cuando fui lleno de la presencia de Dios, lo único que yo quería era predicar, anunciar y hablar del nombre de Jesús y del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que necesitamos hoy en día para predicar con valor y poder? Es ser llenos de la presencia de Dios. Muchos cristianos no hablan con valor el mensaje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no están llenos de la presencia de Dios. Cuando te llenas de la presencia de Dios, cuando te sumerges en la presencia de Dios, tu vida cambia y no tienes temor de predicar y anunciar el nombre de Jesús. En segundo lugar, mira el capítulo 3, versos 6 y 7. Capítulo 3, versos 6 y 7. Aquí encontramos en otra escena de la historia a Pedro y a Juan. Dice que Pedro y Juan iban caminando para el templo. Iban a orar. Y mientras iban subiendo las gradas, una persona se acerca y le dice: por favor, regálame una moneda. Este hombre le estaba pidiendo ¿qué cosa? Una moneda. Pedro y Juan iban caminando al templo a orar. Ahora, si Pedro y Juan decidían ir al templo a orar y no tomar atención a este hombre, ¿pasaba algo? No pasaba nada. Nadie les iba a decir nada. ¿Por qué? Porque iban a caminar ¿a dónde? Al templo, iban al templo a orar. No se iban a acercar donde Pedro y decir: pero ve este Pedro miserable,
Ni una moneda le puede dar al pobre, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente pasaba, iba para allá y no pasaba nada. Si Pedro y Juan se iban al templo, simplemente le hubieran dicho, no, anda, trabaja, vago sinvergüenza, déjame en paz que voy a orar. Ajá. Si Pedro y Juan iban de largo sin tomarle atención, tampoco pasaba nada. Pero Pedro y Juan se detienen. Y mire lo que le dicen al verso 6. Ahora, ¿qué estaba pidiendo este hombre? ¿Qué pedía? Una moneda. ¿Qué pedía? Una moneda. Y Pedro le dice, verso 5 dice, desde el 4, Pedro con Juan fijando en los ojos le dijo, míranos. Verso 5, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Entonces dice, Pedro y Juan van subiendo y dice, míranos. Y entonces el hombre dice, bueno, y ahora sí me van a dar una monedita. Y mire lo que le dice el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Dice, Pedro le dijo, ¿qué esperaba el hombre? ¿Qué estaba buscando el hombre? ¿Qué esperaba? Y Pedro, ¿qué les dice? No tengo. ¿Qué esperaba el hombre? Una moneda. Y Pedro le dice, hermano, no tengo plata. El hombre coge el nacimiento, ¿qué debe haber dicho? Sí. Más lo que habla, más lo que dice que le mire porque no tiene plata. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Y luego dice, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Ahora, entonces, ¿por qué cree usted que Dios no nos usa a nosotros poderosamente? ¿Será porque es otro Espíritu Santo? ¿Será acaso porque es otro Dios? ¿Será porque el tiempo de los hechos acabó ya en el tiempo de la iglesia primitiva? ¿Será por eso? ¿Será porque Dios ahora no quiere usarnos a nosotros de esa manera? ¿Será eso? ¿Sabe por qué Dios no nos usa poderosamente? Porque dice en el verso 6, lo que tengo, Dios no nos usa poderosamente porque no tenemos nada que darle a la gente. Porque a veces nuestra vida está vacía, nuestra vida está seca, nuestra vida está sin fruto, nuestra vida no tiene nada. Y cuando viene la hermana ahí, hermana, pastor, hermanita, ayúdame que estoy en este problema. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos a llorar más duro. Y cuando la hermana viene a hablar, mira hermanita, es que estoy pasando problemas en casa, que estoy pasando esto, y que como no tenemos que decir, déjalo ese sinvergüenza malcriado, ándate de la casa, anda, divórciate, sepárate. Cuando nosotros estamos secos, cuando nosotros no tenemos nada que dar, ¿qué sucede? Dios no nos puede usar. ¿Cómo Dios te va a usar poderosamente si no tienes nada que dar, pues? ¿Cómo Dios te va a utilizarte en tu vida para milagros, para sanidades, para señales, para prodigios, si no tienes que darle a la gente? ¿Sabe por qué Dios lo usó a Pedro y Juan? Porque ellos estaban llenos de la presencia de Dios. Y cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, ten la seguridad que Dios va a activar tus dones. Como decía el pastor Rómulo, Dios te ha dado herramientas, Dios te ha dado algo poderoso, pero los vas a usar poderosamente los dones de sanidades, de milagros, de prodigios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Te va a usar Dios con tus dones. Cuando tú seas lleno totalmente de la presencia de Dios, esos dones van a glorificar el nombre de Dios. ¿Tú crees que hoy también existen los milagros? ¿Usted cree que hoy también existen las sanidades?
¿Usted cree hoy que la gente puede ser llena y bautizada con el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, entonces ¿por qué Dios no te usa? Porque en Marcos capítulo 16 dice, y a los que creen les dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué les dicen Marcos que nos dio autoridad? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Ah? ¿Para sentarnos en la banca y pasar ahí años de años sentados? Dios nos dio autoridad. ¿Para qué? Para pasar sentados y de vez en cuando cantar un poquito, venir el domingo y regresar. Para eso Dios nos dio autoridad. ¿Para qué Dios nos dio autoridad? Para poner las manos sobre quién. ¿Y los enfermos qué va a pasar? Para hablar en nuevas lenguas, para hacer milagros. Dios nos dio esa autoridad y tú tienes esa autoridad de Dios, pero lo que entonces nos hace falta no es la autoridad de Dios, es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Recuerda, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos usa poderosamente. Tercero, capítulo 4, verso 13. Otro capítulo más en la vida de Pedro. Dice que Pedro y Juan fueron tomados presos y llevados ante el concilio. ¿Por qué? Fueron tomados al concilio por el milagro y por empezar a predicar. Los tomaron presos, los encarcelaron. Y mira lo que dice el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero fíjate la primera parte que dice: entonces, viendo el denuedo, viendo la constancia. Yo diría que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, Dios renueva tu pasión para servirle. Muchas veces empezamos a servir, pero ¿sabe qué sucede? Nos sentimos secos, nos sentimos vacíos, nos sentimos ya sin ganas. Ya llegamos a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ya toca el domingo, porque si no vengo el domingo la gente me empieza a llamar y ya ni modo, toca venir. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, Dios renueva tu pasión para servirle. Dios renueva tu energía. Dios renueva tu alegría para servirle. Ya llegas a la iglesia y empiezas a servirle. Aunque te toque barrer, aunque te toque coger una escoba o un trapito solo para limpiar, te sientes alegre porque la pasión que Dios ha puesto levanta tu vida y tú quieres ir a la calle a predicar. Cuando ves a alguien que está cruzando o te subes en el bus para ir a algún lugar, tú empiezas a hablarle a otra persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha renovado ¿qué cosa? Tu pasión. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, Dios renueva nuestra pasión. Ya no le servimos igual, ya no nos escondemos, ya no huimos, ya no le tenemos miedo. ¿Sabe qué nos da? Nos da alegría para servirle. ¿Tú le sirves a Dios con alegría? ¿O llegas con tristeza? ¿O ya se ha vuelto el servicio a Dios una rutina en tu vida? Ya, pues toca enseñar en la célula. ¿Ya qué toca? Pues ya. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, le servimos a Él con pasión. Y 4, verso 21 del capítulo 4. Dice aquí: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Escuche, y la última parte que dice: porque todos, ¿qué dice? Glorificaban ¿a quién? A Dios por lo que se había hecho. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, ese fuego, esa pasión se contagia. Usted ha visto, usted encienda una fogata pequeñita y póngale y préndele un fuego a eso. Y ponga al lado de esa llama hojas secas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las hojas secas? ¿Ah? Usted a las hojas secas no necesita ponerle ni siquiera gasolina o combustible. Porque solo la llama que está ahí pequeñita, ¿qué va a pasar?
Se empieza a contagiarse y empiezan las hojas ¿a qué? A quemarse aquí, a quemarse acá, a quemarse allá, a quemarse, y de repente ¿qué se arma? Se arma un tremendo fuego, un tremendo incendio. Ese es usted. Usted lleno del Espíritu Santo es la llama que necesita Dios para encender las hojas secas que se le presentan a su lado. Usted es esa llama, ese fuego de Dios que Él necesita para causar un incendio en esta ciudad. Quiero decirte algo en esta mañana. Llegó el momento. Llegó el momento. Ponte de pie. Ponte de pie. Llegó el momento. Lo que te estuviste esperando todo el día, este es el momento. Este es el momento. Lo que estuviste esperando todo el día, hoy ha llegado el momento. ¿Cuántos están listos para recibir de Dios en esta mañana? Hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hemos hablado de los dones, hemos hablado de la imposición, de la unción, hemos hablado de los beneficios. Pero entonces hoy es el momento de que tú recibas el milagro que estuviste esperando. Hoy es el momento que tú recibas lo que Dios quiere darte en esta mañana. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? ¿Cuántos lo quieren en esta mañana? Yo voy primero a hacer una oración y luego vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo especial. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, en esta mañana, aquí está tu pueblo, Dios. Cada uno de ellos ha venido con hambre, con necesidad. Cada uno de ellos ha venido con una expectativa, con un deseo de un milagro que tú les cumplas en su vida. Padre, y en el nombre de Jesús, yo desato en esta mañana la bendición de Dios. Ato, cancelo y encadeno toda obra del diablo. Ato, cancelo y encadeno todo espíritu contrario al de Cristo. Declaro en este lugar que hay libertad. Declaro en este lugar que hay libertad. Declaro en esta mañana que la unción de Dios va a ser derramada. Padre, tu palabra dice en el libro de Mateo capítulo 16: todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hoy atamos todo lo que no venga de Cristo: duda, incredulidad, enfermedad. Atamos todo espíritu de contienda, atamos todo espíritu de división, atamos todo espíritu del diablo hoy en el nombre de Jesús, y desatamos la presencia de Dios. Hoy desatamos la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, mientras estamos orando, yo quiero decirte algo más. Es importante que en esta mañana, antes de ministrar tu vida, es necesario que tú puedas perdonar y que tu corazón esté sano en esta mañana. Si tienes algo que perdonarle a alguien, hazlo ahora. Por favor, si tienes algo que perdonar a alguien, hazlo ahora. El Espíritu Santo está poniendo en este momento personas a las cuales tienes que perdonar. Repite conmigo: Padre. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a toda persona que ha dañado. Diga conmigo: que ha dañado, que ha lastimado mi corazón. Y en el nombre de Jesús, desato esto en mi vida y declaro ahora que yo perdono. Ahora, si tienes que perdonar a alguien que te causó daño, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo, alguien de la iglesia, en este momento tú vas a decir: yo perdono a tal persona, y la vas a nombrar. Di conmigo: yo perdono. Ahora nombra, si hay alguien a la cual debes perdonar, di en esta mañana: yo lo perdono, en el nombre de Jesús, yo lo perdono. Si tienes que perdonar, hazlo ahora, pero dilo, no lo pienses, háblalo. No tienes que pensarlo, tienes que decirlo. Porque cuando tú hablas, eso produce libertad en tu vida. Muy bien, ahora di conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro
que soy libre de toda atadura del diablo y me declaro en libertad en esta mañana para recibir el milagro, la unción y el poder que Dios va a derramar sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo lo creo y lo declaro. En el nombre de Jesús. Muy bien, ahora vamos a pasar acá adelante. Y voy a pedir que si es necesario vamos a mover las primeras sillas un poco para atrás.